Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre las infecciones urinarias relacionadas con el uso del catéter. Sigamos. Bien, comencemos con transmisión y patógeno. Las infecciones del tracto urinario asociadas con el cateterismo se producen porque la inserción del catéter genera una inoculación de las bacterias hacia la vejiga. Adicionalmente, la superficie del catéter es capaz de proveer a los microorganismos una estructura sólida para su adherencia y posterior crecimiento, generando una irritación de las mucosas. Concluimos entonces que la sonda urinaria representa el principal factor predisponente ante la bacteriuria. Ahora, en cuanto a cifras, de un 10 a un 30% de los pacientes con una sonda urinaria de corto plazo, es decir, de unos 2 a unos 4 días, van a presentar una bacteriuria y usualmente son asintomáticos, a diferencia del 80 al 100% de los pacientes que presentan una sonda de largo plazo, los cuales van a presentar una bacteriuria y suele ser muy sintomática. Ahora, la presencia de una bacteria posiblemente patógena en conjunto con una sonda urinaria permanente va a constituir lo que conocemos como una infección nosocomial, es decir, una infección polimicrobiana. En cuanto a los agentes patógenos, tendríamos que el principal agente patógeno entérico sería la Escherichia coli. Adicionalmente, tendríamos unas especies de cándida, como puede ser la albicans, de pseudomonas, entre otros. Los mayormente asociados serían los proteos y las pseudomonas, por su gran capacidad de formación de las biopelículas o biofilms. Pero a partir de aquí, ¿qué es una biopelícula? Está marcado por una serie de etapas. La primera, la etapa de adhesión, se lleva a cabo mediante una serie de estructuras que presentan las bacterias. En el caso de las gram negativas, los flagelos y las fibras de tipo 1 y 4, y las gram positivas, las proteínas estructurales de membrana. Les permiten adherirse al material sintético, en este caso del catéter, para su posterior división y colonización, formando las microcolonias. En el paso 4, esas microcolonias van a ser capaces de producir un material llamado exopolisacárido. Ese exopolisacárido va en función de cada bacteria. Pese a ello, hay una serie de pseudomonas, cepas de pseudomonas, que son capaces de producir diferentes exopolisacáridos dependiendo de las condiciones del paciente. En el quinto paso ocurre la maduración total del biofilm. Y en el sexto, esas bacterias salen hacia la superficie siguiente o contigua y empiezan el nuevo ciclo para colonizar de esa manera la totalidad del biofilm. Para evitar las infecciones urinarias asociadas al uso de catéteres, se deben seguir las siguientes pautas. Primeramente, hay que tener en cuenta que hay que evitar el uso de los catéteres en todo tipo de pacientes, pero van a haber unos que van a ser más susceptibles que otros a presentar infecciones urinarias, como son los pacientes con diarrea, los pacientes con diabetes, los ancianos, las mujeres y los pacientes con inmunidad alterada. Cuando se está utilizando un catéter permanente, como es en el caso de una cirugía, hay que usarlo el menor tiempo posible y quitarlo lo antes posible después de la cirugía. Además, hay que tratar de evitar el uso de catéteres en las incontinencias urinarias y tratar de no usar los antimicrobianos sistémicos. Podemos utilizar los catéteres a largo plazo por petición del paciente, pero esto en casos excepcionales o cuando hay incontinencia que no ha podido ser tratada eficazmente anteriormente. El uso de catéteres a largo plazo va a causar una gran satisfacción en el paciente, pero consigo también va a traer complicaciones mecánicas. También tenemos algunas contradicciones para el uso del catéter a largo plazo, como son los trastornos hemorrágicos, las cirugías o irradiación abdominal inferior previa y la obesidad mórbida. Cuando usamos los catéteres a largo plazo podemos optar por el cateterismo intermitente, pero alrededor de una semana después el paciente se va a tornar bacteriúrico y además de esto va a tornar una incidencia de bacteriuria de 1 o 3% por inserción. 2 semanas después de estar utilizando el catéter a largo plazo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que reemplazarlo si hay algún indicio de una infección urinaria.
Y además de esto, cuando han pasado más de 2 semanas, es muy probable que la bacteria ya tenga la capacidad de hacer un biofilm, tanto en el tubo como en la bolsa, y crear un ambiente propicio para la supervivencia a los antibióticos. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, en este van a ser muy importantes las manifestaciones clínicas. Los síntomas en los pacientes con una infección del tracto urinario relacionada con el catéter van a ser muy inespecíficos. La mayoría de los pacientes va a presentar una fiebre, leucocitosis, así como la disminución de la función renal, por lo cual no va a ser muy efectivo para diferenciar entre una funguria y una infección renal real. Entonces tenemos que la piuria significativa se va a presentar con 50 glóbulos blancos por campo de alta potencia. Las infecciones suelen ser polimicrobianas. También se va a presentar una bacteriuria, pero esta bacteriuria se va a presentar en todos los pacientes en los que haya sido colocado un catéter por más de unos pocos días. Por lo tanto, la piuria y la bacteriuria que se presenta en estos pacientes no va a ser sinónimo de una infección activa. Bueno, en cuanto a los métodos de diagnóstico, lo primero que hay que hacer es un uroanálisis, teniendo en cuenta que una infección urinaria relacionada con el catéter se va a definir como un paciente al cual se le ha extraído el catéter en las últimas 48 horas, que presenta signos y síntomas compatibles con una infección urinaria y el cual no tiene otra fuente identificada con 1000 o más unidades formadores de colonia por mililitros encontradas en el uroanálisis. Entonces también tenemos que se va a realizar un urocultivo. Este urocultivo se puede hacer en los pacientes a los cuales no se les ha extraído la sonda y todavía está indicada a través de una punción de la sonda. Por otro lado, a los pacientes que se les ha extraído la sonda, se puede hacer el urocultivo extrayendo la muestra de una prueba del flujo medio del paciente. El antibiograma es importante, es decir, a todos los pacientes con una infección urinaria que presenten un catéter antes del tratamiento debe realizarse un antibiograma debido a que estas infecciones suelen ser polimicrobianas. Entonces, cuando un paciente presenta un catéter por más de 2 semanas en el inicio de la infección y todavía sigue indicado, el catéter debe reemplazarse y la muestra se va a tomar de este catéter nuevo. También tenemos que la tinción de Gram no es muy importante, a no ser que se puede realizar cuando el paciente está muy grave, como un método rápido para poder aislar el microorganismo, poder distinguirlo, pues, porque, por ejemplo, si encontramos cocos gram negativos, se va a realizar un tratamiento antibiótico en contra de estos cocos. Tratamiento y manejo. En algunos pacientes con bacteriuria, con solo la extracción del catéter es suficiente. Para evitar infecciones en el tracto urinario se le administra antibiótico a pacientes que presentaron una bacteriuria sintomática que persiste 48 horas después de haber retirado como tal el catéter. También se le administra antibiótico a pacientes que tuvieron una resolución rápida de los síntomas. Esto se le administra 7 días de tratamiento. También se le aplica antibiótico a los pacientes que presentaron una bacteremia. Esto de tratamiento se les da de 10 a 14 días. Ahora, ¿cómo se diagnostica el medicamento como tal? Esto se hace basado en las pruebas de laboratorio que son el urocultivo y el antibiograma. Vamos a poner un ejemplo de la Pseudomonas aeruginosa. Como esta es una de las principales bacterias que hacen biofilm en los catéteres, el medicamento indicado son la fluoroquinolona. En este caso tenemos el ciprofloxacino. Como se sabe también que la cándida es una de las levaduras, que es uno de los hongos que coloniza este tipo de
de instrumentos se le aplica como tal el fluconazol, que es un antimicótico, y en pacientes que presentan una sensibilidad a este se le da anfotericina B. Bueno, compañeros, siguiendo con la prevención, las infecciones en el tracto urinario van a ser comúnmente en los hospitales debido al uso de catéteres permanentes. Teniendo en cuenta los siguientes métodos de prevención, tenemos la inserción aséptica de catéteres permanentes. Aquí el doctor tiene que tener un buen aseo al momento de poner el catéter, debido a que aquí se van a inocular los diferentes microorganismos. Entonces, siguiendo con otro método de prevención, tenemos un sistema de drenaje cerrado con puertos del catéter distal para la recolección o la aspiración de la orina con la aguja. Siguiendo con otros métodos de prevención, tenemos el flujo de la orina sin obstrucciones y también lavarse las manos antes y después de ponerse el catéter. Asimismo, van a existir catéteres aislados con plata y estos van a ser más caros y se van a utilizar principalmente para los pacientes con un mayor riesgo de infecciones urinarias. En cuanto al tratamiento farmacológico con antimicrobianos, tenemos que este va a reducir el riesgo de infecciones urinarias, ya que este especialmente se va a utilizar con pacientes con catéteres de 3 a 14 días. Finalmente, no se van a utilizar los antimicrobianos o antisépticos en las bolsas de drenaje, ya que este aumenta el riesgo de bacteriuria. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada al video. Ya, en serio, dale. Urinario. Paco, con un catéter es la Bomba. ¿sabes? Y el toque. ¿Eso de qué video? Ting, ting. Oh no, you see. A largo plazo podemos optar por el cateterismo. Bueno, eso sí lo cortas y eso sí. Ya que cuando va a poner el catéter, pausalo ya.